Mis queridos hermanos, en la noche de hoy me corresponde compartir la palabra. Hemos venido estudiando el capítulo 5, ¿cierto? Desde el versículo 1, llegamos hasta el 11, miramos lo hermoso de la justificación en Cristo Jesús. Del versículo 12 hasta el 21, yo lo dividí en tres partes, del 12 al 14, del 15 al 17 y hoy correspondería del 18 al 21. Y dice de la siguiente manera, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, pidiéndote, Dios poderoso, el favor de que puedas dirigir, Señor, mis palabras, de que podamos compartir, Señor, estos versículos de una manera sencilla, Señor, entendible, que podamos regocijarnos en tu palabra, crecer, Señor, por medio de ella, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo sea guiando, Señor, direccionando tanto mis palabras como el entendimiento de mis hermanos. Te pido, Señor, que toda palabra que no sea tuya, Señor, la quites y que podamos salir gozosos y con un corazón hinchado de alegría, de gozo, de saber que tenemos un Dios y un Salvador y un Consolador tan maravilloso. A ti sea la gloria en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 18 dice, así que, ¿cierto? Pablo viene concluyendo lo que ha venido hablando desde el capítulo 5, desde el versículo 1, perdón, ¿cierto? Y en el versículo 12 él toma un tema diferente, digamos que diferente al que viene hablando, porque viene a hablar ya no de los pecados, sino del origen del pecado, que era lo que veíamos en los versículos 12, 13 y 14. Y entonces, como forma introductoria al versículo 18 dice, así que, entonces Pablo está hablando del origen del pecado. Él entra a mirar cómo el pecado entra al mundo por un hombre, ¿cierto? Y también nos dice que a causa de esto, la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pablo también toma el asunto de la ley y dice que antes de la ley ya el pecado existía. En los versículos 15 al 17 observábamos la última vez que estuvimos acá, hablábamos del contraste que Pablo hace en cuanto al don y en cuanto a aquel que transgredió. En el versículo 15 veíamos que el don no fue como la transgresión, dice, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí ya en el versículo 14, en el versículo 15, es introducido o es manifestado Jesucristo como ese don que Dios ha otorgado, ¿cierto? Esa gracia para con nosotros los hombres. Veíamos también el versículo 16 que habla de este don. Dice, no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Él sigue hablando de los contrastes, dice, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y observábamos también esta parte, como en el caso de uno que pecó, un solo pecado, trae condenación a todos, ¿cierto? Y ese solo pecado hace que de allí en adelante todos heredemos ese pecado
¿cierto?, esa condición pecaminosa y haya multitud de pecados. Pero este otro, el don, Jesucristo, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A pesar de las muchas transgresiones, el don trae justificación. Versículo 17, observábamos, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿cierto?, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces veíamos ese contraste entre el reino de la muerte, ¿cierto?, y el reino que trae el don, el reino de vida que trae el don, que es Jesucristo nuestro Señor. Y es así, a grosso modo, lo que la conclusión que viene del versículo 18 al 20, después de tomar el 12 al 17, sigue la siguiente conclusión. Así que, como por la transgresión de uno vino a todos los hombres, vuelvo y repito, así que, como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La transgresión de Adán trajo condenación y culpa sobre todos nosotros, sobre todos los hombres. De la misma manera, la justicia de uno solo trajo justicia y vida a todos. Algunos piensan en el versículo 18 que hablando de Adán, por el pecado de Adán, todos se hicieron culpables, ¿cierto? Pero sigue diciendo que de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, o vino la vida para todos los hombres. Y eso algunos lo toman como el universalismo, es decir, que al final de cuentas, como Cristo ya pagó por todos, porque allí lo está diciendo, ¿cierto? Es la interpretación de ellos, como allí lo está diciendo que Él pagó por todos, entonces todos al final de cuentas seremos salvos, ¿ya? Pero, mis hermanos, nada no. Muy lejos de que esto sea la interpretación del versículo 18, ya que si nos devolvemos un poco al versículo 17, el versículo 17 dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Y ahí sigue diciendo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vemos entonces que no es que todos al final de cuentas seremos salvos, ¿cierto? El pecado, la transgresión o el pecado de Adán se hizo que todos quedáramos en pecado, en condenación, y ese fue el juicio de Dios para con todos los seres humanos, por la transgresión de uno. Ahora, por la justicia de uno, de Jesucristo, dice que hay vino a todos los hombres la justicia de vida. Y la verdad es que la obra en la cruz tiene un alcance universal, ¿ya? Porque otras corrientes dicen que entonces Jesús murió por algunos y por otros pues ya estaban destinados a estar condenados. También muy lejos de la realidad, porque, vuelvo y repito, la obra en la cruz tiene un alcance universal. Su sacrificio fue ofrecido, sí, por toda la humanidad, sin excepción. Nadie quedó fuera de la provisión realizada en la cruz. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando Cristo muere en la cruz, nadie, ningún ser humano queda por fuera de la oportunidad de ser salvo por medio de la obra que Él realizó. Nadie queda por fuera. Pero su efectividad se basa en lo que dice el versículo 17, que ya lo leíamos. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mis hermanos, es interesante ver Dios cómo se ha interesado por todos y cada uno de los seres humanos.
no es una parte. Es interesante observar cómo Dios envía a Jesucristo para que en esa cruz, ¿cierto?, Él pueda llamar a todos al arrepentimiento por medio de la fe, ¿cierto? Él hace el ofrecimiento, ese don es un regalo y, como todos hemos colocado el ejemplo, cuando a ti te regalan algo, tú tienes que recibirlo. Es de esta manera como el don se hace efectivo para todos los hombres. Lastimosamente encontramos en la Biblia que muchos hombres se rehusarán o se rehúsan para este tiempo a creer en esa obra y en ese magnífico Salvador. Aún se siguen rehusando. Y cada uno de nosotros sabemos y vemos y hemos conocido a personas que así lo han hecho. Entonces, mis hermanos, quiero que tengan en cuenta en el versículo 18, por la justicia de uno. El versículo 19 continúa diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Somos constituidos. Hemos heredado la culpa de Adán, pero también tenemos nuestros propios pecados. Me explico. El versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y que todos somos pecadores delante de Dios. Nosotros podríamos decir, y lo dije la vez pasada, si alguien dijera, ¿yo por qué voy a heredar, cierto, la condenación de Adán? O sea, si yo ni lo conocí, dirá alguien. Pero así, digamos que no heredaras esa condición, esa naturaleza pecaminosa, no la heredáramos. Si somos sinceros, todos los hombres somos pecadores a causa de nuestras propias acciones. Yo no sé si aquí alguien puede decir, ay no, yo nunca pequé. Hemos tomado decisiones pecaminosas en nuestras vidas. Entonces, de igual manera, también somos culpables por ambas caras de la moneda. Eso en el versículo 19. Y el versículo 19 continúa, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que, ya en el versículo 19 podemos observar algo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es aquí donde entra la partecita que le dije que tuvieran en cuenta del versículo 18, ¿que fue cuál? Que yo les dije, tengan en cuenta esta partecita del versículo 18. ¿Lo pones, hermano? ¿Qué era cuál? ¿Qué les dije? ¿La qué? La justicia de uno. Entra aquí en el versículo 19. Esa justicia de uno, de Cristo, se cumple en el versículo 19 cuando dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Filipenses 2:8 dice de la siguiente manera. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿cierto?, hasta la muerte y muerte de cruz. Lo otro que podríamos observar es que de por sí el pecado, ¿cierto?, la paga del pecado es la muerte. Y la justicia para perdonar entonces, para haber perdonado los pecados era que alguien muriera. Necesitábamos un sustituto. Y este es la justicia de uno. ¿Ya? Mire que es la justicia de alguien ajeno a nosotros. Por lo cual Pablo nos está diciendo en toda la carta que ninguna de tus justicias y mis justicias sirven en el caso de que somos pecadores delante de Dios.
Pablo aquí nos está haciendo entrever que hay uno, ¿cierto? Bueno, de hecho habla de dos. Habla uno, Adán, por el cual se introduce el pecado. Alguien que desobedeció el mandato directo, ¿cierto? Y a causa de él se introduce el pecado y a causa de ese pecado la muerte para todos nosotros por cuanto nosotros también pecamos. Y está aquel con el que introduce el don y la gracia, que es Jesucristo. Por la obediencia de este, ¿cierto? Nosotros somos constituidos al venir a él por fe, recibiendo su obra magnífica. Es decir, tenemos dos grupos acá y podríamos pensar entonces que el mundo está dividido en dos grupos. Aquellos que tienen la condición de Adán y aquellos que han recibido por fe la condición de aquel que quiere y que decidió salvarnos. Somos salvos por Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz. El versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y mis hermanos, leíamos también en los versículos 12 al 14, y nos decía que antes de la ley ya existía el pecado. Dice, por cuanto desde Adán hasta Moisés murieron. Y esa era la paga del pecado, era la condición, la consecuencia de haber pecado, ¿cierto? Ahora, cuando Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mis hermanos, leí en un comentario un ejemplo que me pareció muy bueno, y es que nosotros tenemos una habitación totalmente oscura, pero en completo desorden, ¿sí? Porque no tenemos la energía. Si alguien nos pone la energía, un bombillo, una lámpara, una linterna, e ilumina el cuarto, lo único que va a hacer es mostrar el desorden, ¿cierto? Con una mayor amplitud, aún sabiendo nosotros que esa pieza estaba desordenada. Entonces, lo que hace la ley al introducirse es mostrar claramente el pecado que hay en medio de la humanidad, en medio de nosotros. Para eso es la ley, para mostrar nuestro corazón pecaminoso. ¿Ya? Entonces, cuando se introduce la ley, el pecado se muestra de una manera, o sea, como una avalancha. Se muestra súper grande, unas cosas inmensas, pecados que uno dice, wow. Y pensaba con los hermanos que estamos leyendo Génesis, y vemos cómo Dios traza un plan con Abraham, hace un pacto con él y traza un plan de salvación. Y vemos cómo muchos hombres, mujeres, en medio de la línea o del tiempo, en medio del tiempo muchos hombres hacen cosas que no tuvieron que haber hecho, mujeres hicieron cosas que no tuvieron que haber hecho, acciones que uno dice, bueno, aquí fue, empaque y vámonos. Pero a pesar de las decisiones y a pesar de las cosas que nosotros hacemos que podrían obstruir el plan de Dios, obviamente no lo hacen, sino que humanamente pensamos que podrían obstruir, Dios sigue con su plan hasta el final a pesar de. Entonces, pensando en el versículo 20, tenía ese razonamiento y decía, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿cierto? Como que uno dice, bueno, ¿y aquí qué hacemos? Dice, sobreabundó la gracia. Mis hermanos, Pablo nos está diciendo acá, no, pues el pecado como que, no, el pecado no es mucho que digamos. Cójala en suave, que el pecado no, a la final Dios puede con cualquier pecado. Sí, no hay. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo porque tiene un pecado que él piensa que Dios no lo puede perdonar, quiero decirle, Dios puede perdonar tu pecado. Sobreabundó la gracia. Pero Pablo en ninguna forma quiere decirnos que el pecado es algo suave, como que cójanlo tranquilo, no pasa nada. No. Todo lo contrario, Pablo nos llevó a los orígenes
del pecado para mirar cómo una sola desobediencia trajo lo que ha traído al mundo a causa de ese hombre, Adán. Él nos está mostrando eso. Un solo pecado y todo lo que trajo. Trajo a toda una humanidad bajo condenación, heredando una condición pecaminosa, mostrándonos que no teníamos absolutamente nada por nuestra propia justicia, cómo defendernos o cómo poder estar delante del tribunal de Dios. Nada, nada, absolutamente nada. Y eso nos lo está haciendo ver Pablo. Pero Pablo también nos hace ver lo siguiente, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante a Jesucristo, Señor nuestro. Pablo ya nos había hablado, vuelvo y les digo, del 18 al 21 es una conclusión, y ya nos había hablado acá en los versículos 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán. Y Pablo termina diciendo, y Pablo empieza el versículo 12 diciendo, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cierto? Adán. Y cierra su capítulo 5 diciendo que así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí, mis hermanos, podemos observar también que ya Pablo termina mostrando a Jesucristo, a la gracia, a su obra, como sobresaliente a pesar del pecado, que es lo que dice el versículo 20. No estoy diciendo nada nuevo, pero Pablo lo está mostrando y lo está diciendo así: reine para vida a causa de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente estamos teniendo ese reino de justicia otorgado por Cristo hacia nosotros, los que hemos recibido por la fe? Es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cierto? ¿Cómo esa justicia está reinando realmente en nuestra vida? ¿Realmente estamos siendo justos? ¿Realmente hay justicia, la justicia de Dios, la justicia que Él impartió a nosotros por haber creído? ¿Esa justicia se está manifestando en nosotros realmente? Otra pregunta que yo tenía y me la salté, versículo 20, cuando Él dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nosotros estamos llamados a reflejar ¿a quién? ¿Al hermano Byron? Al hermano de la guitarrita, se me fue tu nombre. Ediver, usted me debe plata, hermano. ¿Al hermano Ediver? ¿O estamos llamados a representar o a mostrar a la hermana Lili? Porque es que ella es muy calladita y templadita. No, estamos llamados a mostrar a Jesucristo. Estamos llamados a mostrar la imagen de Cristo en nosotros. Y pensaba en lo siguiente: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué tanto mostramos la gracia de Dios para con los demás? Si Él mostró, si para Él para mí sobreabundó la gracia, ¿yo qué gracia estoy mostrando para aquellos que están a mi alrededor? Para mi esposo, para mi esposa, para mis vecinos, para mis hermanos. ¿Qué tanto estoy mostrando la gracia de Dios sobre ellos? Estamos hablando de un Dios santo, 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 que no tenía que demostrarme nada a mí. Yo no sé a ustedes, a mí no. Pero en mi vida ha mostrado que sobreabundó la gracia para que yo pueda venir a Él y ser salvo por la obra de su Hijo Jesucristo. La palabra en Juan dice, mas yo no he venido para condenar, sino para salvar, parafraseadamente.
¿Y nuestra gracia hacia los demás? ¿Será que estamos mostrando la gracia de Dios para con los demás, para con mi hijo, para con mi hija? ¿O será que somos como el embudo que todo para mí, para acá poquito? Pensaba eso. Mis hermanos, Pablo nos ha mostrado en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, ha mostrado los contrastes, ha mostrado cómo nosotros siendo enemigos de Dios, Él nos justifica, trae paz, aún siendo pecadores, Él muere por nosotros. Dice que mucho más ahora siendo ya amigos de Él, seremos salvos de la ira. Después nos introduce a lo que hemos venido hablando de entre Adán y Cristo, y termina diciendo que reine la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Él termina con eso. No hay algo más grande como terminar un mensaje que decirles: Jesucristo es único Salvador, suficiente Salvador, y lo necesitas. Si no has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo pensaba hacer algo, obviamente hay veces que yo me retengo por hacerlo, y a decir: si alguien no ha creído aquí en el salón en el Señor Jesucristo, levante su mano y ahora hablamos con usted. No lo hago porque de pronto alguien se puede incomodar, o de pronto me diga: no, hermano, no haga eso. Pero si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo invito. Está el hermano Byron, Olmey, John Jairo, Tito, cualquier hermano, o puede venir acá de este servidor y decirme: yo como que quiero, pero hay algo que me falta, no sé qué es. Venga y hable con nosotros y le presentamos a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la invitación que le hago si hay alguien que no ha creído en Jesucristo. Otra cosa que hago, y es que si he dicho algo que algún hermano no ha entendido o no fui claro, le pido el favor que se acerque a mí y me diga: hermano Efrén, no entendí esto. Hermano, usted dijo una cosa, pero yo no la entendí, la verdad. No le dé pena. Yo prefiero aclarársela a que usted se vaya con la duda y diga: ¿será que el hermano sí dijo eso? ¿O será que lo entendí mal? Bien pueda y me pregunta. ¿Listo? Vamos a entonar un himno, hermano. Recuerden que Pablo nos ha mostrado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Que yo por mi propia justicia no tenía nada, pero que vino un don, el don perfecto de Jesucristo, para todos los que le reciben, ¿cierto? Para que reine justicia de vida en nosotros. Entonces, les pido que se pongan sobre sus pies. Vamos a entonar este himno y igual, lo último que dije también queda firme todavía.